Ya han pasado mucho tiempo desde que el pueblo de Israel emprendió un viaje juntamente con Moisés, dirigido por Dios, para que ellos pudieran llegar a la tierra prometida. Dios mismo se encargó, hace más de 4000 años atrás, para que el pueblo de Israel encontrara descanso espiritual y material. Porque ya no quería que siguiera sufriendo. Dios no quiere que ninguno de sus hijos sufra. Estaban muy oprimidos, abusados por los reinos, por los imperios que había en aquellos años. Pero esta paz que ellos tenían que encontrar, tenían ciertos requerimientos para que ellos no pudieran hacer su propia voluntad o tomaran su propia decisión, para que el pecado siga en ellos, sino que Dios quería una vida mejor para ellos, para el pueblo de Israel. Y Dios mismo se comunicó con Moisés. Dile estas cosas al pueblo de Israel. Dice que Moisés leyó las alianzas, los acuerdos que tenían que cumplir el pueblo de Israel. Hicieron una asamblea, hicieron una reunión. Por eso es que el domingo dice el pacto antiguo. ¿Cuál era el pacto? ¿Qué es un pacto? Un pacto es alguien que se pone, o dos o más personas se ponen un acuerdo, un compromiso de que están obligados a cumplir, porque es voluntario. Aquí nadie obligó. Moisés no lo obligó al pueblo de Israel, quisiera que se comprometieran a hacer tal cosa. Por eso es que es interesante el significado. Acuerdo entre dos o más personas que obliga a ambas a cumplir una serie de condiciones. Había ciertas condiciones para que el pueblo de Dios siguiera siendo fiel a Dios. Entonces el pueblo de Israel escuchó a Moisés. ¿Y qué es lo que dijeron? En la Biblia dice así, Éxodo dice, todo el pueblo respondió una a una y dijeron, todo lo que el Señor ha dicho, haremos. Y Moisés refirió las palabras del pueblo al Señor. Interesante. ¿Se acuerdan que las 15 días estudiamos la lección de que Pedro tenía ciertas características? Cuando él opinaba, no lo pensaba, no asimilaba aún cuán grande podía ser cumplir la promesa que uno lo puede hacer. Pedro era así, aventado, como decimos, arriesgado. Pero por eso es que al momento de los hechos uno no puede, porque no lo asimiló, no lo pensó, no lo vivió. Por eso es que Jesús le pregunta, Pedro, ¿me amas? Pero Pedro, ¿me amas? Entonces dice, la nota decía que Pedro no había se había acostumbrado siempre a dar la iniciativa. Entonces no lo pensó. De la misma forma, el pueblo de Israel en aquellos años dijo, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. No esperaron ni tiempo, ni meditar, ni oración, sino que dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Se confiaron en sus propios méritos. Dice la nota aquí, los israelitas no percibían la pecaminosidad de su propio corazón y no comprendían que sin Cristo le era imposible guardar la ley de Dios, y con excesiva premura concertaron su pacto con Dios. Creyéndose capaces de ser justos por sí mismos, declararon, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. Es el error que nosotros podemos estar cometiendo, que nos comprometamos a algo que a nosotros no sea muy difícil. Pero aquí dice la palabra de Dios que ellos tenían que haber confiado en Dios, en el Hijo de Dios, en el sacrificio que hacían en aquellos años. Es interesante, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los términos del pacto establecido en el Sinaí? ¿Dónde escribió Dios los 10 mandamientos? En la tabla de piedras. Ellos tenían físicamente la ley. Era un conducto. Creo que Romano Hebreo dice que era un ayo el que dirigía a ellos
el que conducía a Cristo. Entonces, ese era el pacto antiguo. Sacerdotes y gobernantes consideraban cabalmente suficiente su propia justicia y no deseaban que un nuevo elemento se introdujera en su religión. Apreciado hermano, antiguamente era, nosotros hablábamos esta semana estudiando la lección en las mañanas, de que el Señor tiene tanta misericordia con nosotros. Dice la Biblia en Ezequiel, en Levítico, que el que no cumplía este pacto debía morir. Y el que cumplía este pacto vivirá. Qué misericordioso es Dios con nosotros, que el Señor nos ayude. Vean el contraste. Y ahora es impregnado en nuestro corazón la nueva ley, la ley de Dios. Así que es un privilegio para nosotros cuando prometamos al Señor. Antes de prometer, pensemos, asimilemos los hechos. Por eso la palabra de Dios dice, mejor es que no prometas a que no cumplas. Que el Señor los bendiga en el nombre de Jesús. Amén.